Vamos a iniciar una nueva serie teórica de análisis crítico teórico, de teoría crítica, retomando ensayos y exposiciones anteriores que tienen que ver con la crítica de la epistemología o la crítica epistemológica, pero sobre todo tiene que ver con el pensamiento complejo, que también hemos llamado episteme compleja. Pero particularmente nos interesa trabajar con la concepción de la fenomenología, tanto en Edmund Husserl y Merleau-Ponty, y obviamente nuestro texto dedicado a la fenomenología, ya desde una perspectiva de la complejidad. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque es necesario no solamente una revisión y una remembranza y una evaluación de lo que hemos escrito y hemos dicho, sino que es indispensable volver al asunto. ¿Cuál es el asunto? El tema de la ideología, el tema de la máquina fabulosa de la fetichización que es la ideología. Es indispensable volver a la crítica de la ideología, ya no desde una perspectiva marxista, ya lo hicimos esto. Hicimos un desarrollo de la crítica de la ideología generalizada y obviamente ya no era solamente una perspectiva marxista, en tanto que no solamente considerábamos el fetichismo de la mercancía, sino el fetichismo institucional y un conglomerado de fetichismos que forman parte de la ideología generalizada. Muy bien, es importante volver de nuevo a la crítica de la ideología desde la fenomenología. También lo hicimos en el texto que hemos mencionado, nuestro sobre la fenomenología, pero quizás de una manera mucho más amplia, abundante, más instrumentalizada, sobre todo a partir de los volúmenes sobre ideas de Edmund Husserl, que a diferencia de otros textos, son textos más pormenorizados, más detallados, que se mueven entre las ciencias físico-matemáticas, las ciencias psicológicas, las ciencias biológicas, es decir, que se mueven entre las ciencias sociales, naturales y humanas y la filosofía y las filosofías, sobre todo las filosofías críticas. Nos interesa porque asombra el detalle de la realización de la fenomenología, de la dinámica de la fenomenología, y en plural de las dinámicas de la fenomenología. ¿Por qué esto es importante? Porque se ve una dinámica más compleja, más compuesta, más articulada entre lo que podemos considerar, usando los términos que usa Husserl, la cosa. Pero la cosa es la cosa como tal, pero también la cosa percibida. Fíjense, ya hay una diferencia ahí. ¿Por qué? Porque está operando pues el cuerpo, y al operar el cuerpo tenemos la forma como el cuerpo capta la cosa a partir de las sensaciones de los sentidos y por lo tanto de la armonía de los sentidos y las sensaciones que tienen que ver con la percepción, con la fenomenología de la percepción. Pero no acaba ahí, obviamente, porque de lo que se trata es de entender este aparecer, esta aparición, esta forma de aparecer, esta aparición, esta durabilidad y metamorfosis, también podríamos decir, de la aparición. Y por lo tanto de lo que se trata es
de la fenomenología de la aparición. La fenomenología en estricto sentido tiene que ver con la aparición. Y obviamente la analítica de esta aparición, la analítica de esta fenomenología de la percepción, de esta fenomenología del cuerpo, pero también fíjense de la fenomenología de la cosa, porque la cosa no solamente es percibida, sino que también es imaginada, y la cosa que es percibida y es imaginada también está ahí, es decir, de manera independiente de los sentidos. Pero la cosa que está ahí para ser conocida tiene que pasar por los sentidos y las sensaciones. Una cosa que está ahí no pasa por los sentidos y las sensaciones, no es conocida. Ahora bien, puede decirse que hay cosas que están ahí, pero que pueden ser conocidas sin que pase por los sentidos y las sensaciones, pero pasan por la intuición. Vamos a usar ese término en sentido más kantiano de la intuición matemática y la intuición físico-matemática. Sabemos que también pasan por la mirada física y obviamente la experimentación física. Y ahora en las condiciones de la física relativista y la física cuántica. Es cierto, pero aquí estamos hablando de que hay una mediación, que hay operadores, que podemos concebir esta intuición matemática y física como una extensión corporal. Y obviamente tenemos que hablar, como dice Husserl, no de un sujeto solipsista, sino de un sujeto social. Es decir, no es un sujeto que está frente a una cosa, como lo había desarrollado Hegel en la fenomenología del espíritu, de eso ya hablamos, sino que aquí se trata de entender de que estamos hablando de un sujeto social, que está vinculado obviamente a una cosa que además también se la asume, se la asimila, a la que se accede socialmente, o la que se produce también socialmente. Fíjense, obviamente aquí la complejidad cobra mayor detalle, mayor dinamismo en las composiciones móviles de la experiencia fenomenológica. Ahora bien, ¿por qué es importante todo esto? Esto es importante para entender precisamente cómo funciona la ideología, cómo funcionan las ideologías. Ya no solamente en el sentido de la fetichización, que viene del marxismo y viene de nuestra crítica del marxismo, por sus límites, de solamente centrarse en un tipo de ideología y no comprender la ideología generalizada. Pero no solamente en ese sentido, sino en el sentido de cómo, digamos, funciona, si ustedes quieren, no solamente la ideología, sino el conocimiento, sino la comprensión, sino inclusive, si ustedes quieren, hablaremos con pinzas al respecto, la representación o las representaciones, es decir, cómo funciona esta relación, porque en realidad no podíamos entender las representaciones, las conceptualizaciones, sin todo el bagaje, sin todo el movimiento, sin todas las dinámicas donde el cuerpo está inserto. Y por lo tanto, el cuerpo, al estar inserto, está también pues construyendo un mundo o mundos, y está construyendo la realidad en la medida que accede a esa realidad. Y a la medida que también, si ustedes quieren, la realidad le permite el acceso. Entonces se hace más complejo y nos interesa situar precisamente la crítica de la ideología en todo este contexto, en toda esta mirada compleja de la fenomenología. Bueno, nuestra intención es hacer una serie de exposiciones al respecto, quizás más
sistemáticas, pero más que más sistemáticas, más reflexivas y más analíticas, inclusive más arqueológicas desde el punto de vista de la arqueología del saber, es decir, análisis deconstructivos de estas consideraciones fenomenológicas. Y obviamente centrándonos en esta crítica de la ideología. Pero sería bueno, a partir de lo que hemos dicho, sacar algunas consecuencias en relación, por ejemplo, a lo que acontece con la crisis de la ideología, que Jürgen Habermas llamaba la crisis de legitimación, que es una crisis ideológica, que es la crisis de la legitimación de las dominaciones. En la modernidad tardía asistimos de manera elocuente, digamos, a esta crisis de legitimación, que no pueden cubrir, obviamente, los medios de comunicación de masa, las tecnologías de los medios de comunicación de masa, sus mecanismos de convencimiento, pero que no son mecanismos retóricos en el sentido griego de la palabra, sino son mecanismos de publicidad, de propaganda, y si ustedes quieren también de engaño, es decir, no hay la empatía. Sin embargo, digamos, funcionan, pero los medios de comunicación con todo el alcance que tienen no logran resolver el problema de legitimación. O sea, como nunca la retórica antigua, la retórica moderna, inclusive ahora ya hablando de las ideologías de la modernidad, nunca tuvieron, digamos, los instrumentos al alcance que los tienen los medios de comunicación, pero es cuando más fallan para lograr la ideología, es decir, las finalidades de la ideología que tienen que ver con la legitimación. Por eso interesa entender cómo funciona todo esto de una manera más detallada, más dinámica, si ustedes quieren, como decimos, más molecular. Pero también no perder de vista, digamos, las dinámicas institucionales, si ustedes quieren, molares. Es decir, necesitamos entender esta crítica, pero dónde está operando el cuerpo. Es decir, el cuerpo es fundamental aquí, porque el cuerpo es el operador. Es decir, el cuerpo es el cuerpo que está desplazando, desenvolviendo las sensaciones y los sentidos, los percibe, construye la percepción misma le afecta, constituye una subjetividad y obviamente la experiencia de la subjetividad que no es la misma. Hay un movimiento de la subjetividad, un devenir de la subjetividad, no es un mismo sujeto, son distintos posicionamientos del sujeto, como decía Foucault, es decir, y el cuerpo está ahí, el cuerpo no es solamente sujeto, ni solamente subjetividad, sino también, como dice Husserl, es como una cosa viva, pero que, si ustedes quieren, también es consciente de sí misma en la medida que lo puede hacerlo, y entonces el cuerpo es más que sujeto, es decir, es el el que constituye al sujeto, y además es el cuerpo el que constituye la realidad, tal como se accede a ella, a la realidad efectiva. Y también, digamos, es la que permite precisamente dar lugar al conocimiento, al devenir del conocimiento. Entonces, en la medida que el cuerpo está inserto, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las dinámicas fenomenológicas cuando queremos explicarnos desde la crítica de la ideología, la ideología misma, el funcionamiento de la ideología y sus fracasos. Por eso volvemos pues a la fenomenología para
volver a explicarnos o a intentar explicarnos desde una perspectiva interpretativa lo que acontece ahora con las ideologías, con el derrumbe de las ideologías, para decirlo de una manera contundente. Bueno, una consecuencia sería la siguiente: si todas las ideologías han fracasado, están viviendo su fracaso, y tratan de salir de su fracaso a partir del uso desmesurado de los medios de comunicación, pero no salen de su fracaso, sino se hunden más en su fracaso, solo que de una manera mediática, es decir, de una manera que engaña, que ilusiona de que se sale, que la propaganda, por ejemplo, cubre las grandes falencias de la política, de la casta política, de los políticos y de los caudillos. Lo hace de manera ilusoria, lo hace de una manera mediática, pero no lo hace de una manera real. El vacío de la casta política, las carencias de los caudillos, no va a desaparecer de ninguna manera, porque lo dicen los medios de comunicación y lo presentan de una determinada manera. No, eso no desaparece, sino lo que aparece es, digamos, esta función de engaño de los medios de comunicación, pero eso dura poco tiempo. Es decir, si ustedes quieren la fama, esa fama de los políticos dura poco tiempo. ¿Y por qué? Porque, digamos, no tiene consistencia para una durabilidad mayor. Entonces, lo que hay que entender es cómo funciona, digamos, no solamente los medios de comunicación, sino lo que transmiten los medios de comunicación como mensajes, cómo funcionan en la recurrencia de su propio fracaso y por lo tanto también en la dilatación del engaño. Eso es importante. Pero tenemos que entender esto a partir precisamente de las dinámicas, no solamente subjetivas, sino también corporales y por lo tanto sociales, en el ámbito de las dinámicas sociales y en el ámbito de las dinámicas culturales. Y en el ámbito de las dinámicas corporales, porque obviamente el cuerpo está asistiendo como sustrato fundamental en estas relaciones sociales y en estas relaciones culturales. Y cuando lo hace, obviamente, el cuerpo está asistiendo a la experiencia de la crisis ecológica, para decirlo de manera directa. Y eso implica, obviamente, un deterioro también del cuerpo y también de sus capacidades perceptivas. No quiero animarme a decir de ninguna manera que se trataría de una especie de decadencia del cuerpo, no creo en eso. Lo que ocurre es de que el cuerpo está afectado ahora, porque el cuerpo forma parte del oikos. El cuerpo no puede salir del oikos. Es decir, la ideología moderna ha intentado salir del oikos en la medida que lo ha negado y en la medida que ha postulado un mito, el mito de que la modernidad está sobre la naturaleza y la usa como objeto y el hombre moderno domina la naturaleza. Algo falso. Se ha demostrado, digamos, a lo largo de la historia, sobre todo la historia del desarrollo capitalista, tanto en su versión liberal como en su versión socialista, se ha demostrado que esto no es así. Es decir, nadie puede escapar a las consecuencias destructivas del desarrollismo o socialista o liberal. Y en ese sentido nos interesa, pues, digamos, este funcionamiento de las ilusiones, de las ideologías, de los fragmentos ideológicos en la marcha de su fracaso, para entender cómo no solamente no se sale de la crisis de legitimación de las castas dominantes, de las castas políticas y económicamente dominantes, locales, nacionales y mundiales, sino que, digamos, terminan entrampándose en este mismo funcionamiento que termina no solamente en un círculo vicioso del poder, sino en un círculo vicioso de la decadencia. Bueno, ahí nosotros nos quedaríamos en esta primera incursión que hace más de introductoria para ir retomando el tema en otras exposiciones.